¿Qué pasa cuando una solución, diseñada con la mejor intención del mundo, termina empeorando, y mucho, el problema que buscaba resolver? Es una pregunta tremenda. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un texto que explora justamente esa paradoja en un contexto que, bueno, es increíblemente complejo y polémico: la prohibición de las drogas. Así es, el material que tenemos hoy son unos extractos de Toxicomanía, Prohibición y Efectos Perversos de Hernando Bernal. Y es un texto que, la verdad, genera mucho debate. Me imagino. Sí, porque no solo cuestiona la efectividad de una política, sino que se atreve a sugerir que la política misma es el motor de los problemas que vemos. O sea, desafía una idea que lleva décadas casi sin discutirse. Y no solo en políticas públicas, yo diría que desafía el sentido común de muchísima gente. La idea de si algo es malo, prohíbelo, parece, pues, la respuesta más lógica, ¿no? Este argumento, que a primera vista parece ir en contra de toda lógica. La idea de que prohibir las sustancias psicoactivas no solo fracasó en disminuir el consumo, sino que pudo haber contribuido, increíblemente, a aumentarlo. Y no solo eso, sino que generó una cascada de problemas adicionales. Es un argumento provocador, sin duda. Totalmente. Y para entenderlo, creo que el autor nos pide algo clave: dejar de lado por un momento lo que creemos saber y simplemente observar los resultados. De acuerdo. Empecemos por ahí, por los resultados. La idea central del texto de Bernal es que la prohibición, como estrategia, ha sido ineficaz. Dice que no es una opinión, sino un hecho observable. Ajá, El consumo no ha disminuido como se esperaba. Punto. correcto, pero él va más allá, profundiza mucho más. Sostiene que el fracaso es doble. Y aquí es donde el argumento se vuelve realmente interesante. ¿Doble? ¿Cómo así? Primero está el fracaso evidente. No se alcanzó el objetivo principal, que era reducir el consumo y, bueno, todo el sufrimiento asociado. Pero el segundo fracaso es el más sorprendente, el más contraintuitivo. A ver. La prohibición, según él, ha contribuido activamente a su aumento y a la degradación del problema. O sea, no es que la medicina no curó al paciente, es que la medicina le provocó síntomas nuevos y peores. Uf, esa es una afirmación bastante fuerte. No solo que no funcionó, sino que lo empeoró. ¿Y cómo llega a esa conclusión? O sea, ¿en qué se basa para decir que la prohibición genera más problemas? Se basa en lo que él llama los efectos perversos de la prohibición. Y lo fascinante aquí es la conexión causal que propone. No los presenta como, digamos, efectos secundarios desafortunados, ¿Sino cómo? como una reacción en cadena, como un ecosistema que se alimenta a sí mismo. Un ecosistema. Me gusta esa idea. A ver, ¿cómo funciona esa cadena? Pensemos en la lógica, que es bastante directa. El primer paso es la prohibición. Al prohibir una sustancia que tiene una alta demanda. Automáticamente creas un mercado negro para satisfacerla. Exacto. Y ese mercado, al operar fuera de la ley, pues no tiene reglas, ni control de calidad, ni regulación de precios, nada. La única ley que impera es la de la oferta y la demanda en su estado más crudo. Claro, y en un mercado así, la competencia debe ser brutal. Totalmente. Y esa competencia incentiva a los productores a buscar márgenes de ganancia cada vez mayores. Esto lleva, por ejemplo, a una mayor diversificación de sustancias. Buscando versiones más potentes o más adictivas, porque son más rentables. Justo. Y luego, para mover todo ese producto, se necesitan redes de tráfico cada vez más sofisticadas. Y ahí la cadena sigue creciendo. Claro, porque esas redes de tráfico necesitan protegerse, lo que dispara la criminalidad, la violencia, y para que operaciones tan masivas puedan funcionar, muchas veces se necesita la corrupción de autoridades, políticas y policiales. Es un castillo de naipes que se construye sobre esa primera pieza, la prohibición. O sea que, según este análisis, la guerra contra la droga que se consolidó por ahí de los 70, sin quererlo, terminó creando las condiciones perfectas para que prosperara una industria criminal global. Con todos estos efectos asociados. Más producción, más violencia, más corrupción. Visto así, tiene una lógica económica implacable. Implacable. Y fíjate que el último eslabón de esa cadena es el gasto en salud pública, con sustancias no reguladas, a menudo adulteradas y con toda la violencia asociada, pues los costos para los sistemas de salud también se disparan. Así que la prohibición, que buscaba resolver un problema, termina generando una estructura que lo magnifica. Justo eso. Ok, entiendo perfectamente la lógica económica y criminal del mercado negro. Pero el autor también dice algo que me cuesta más trabajo procesar,
que la prohibición aumenta el número de consumidores. Ajá, ese es el punto más polémico. Sí, porque intuitivamente uno pensaría lo contrario. Si prohíbes algo con fuerza y lo castigas severamente, eso debería disuadir a la gente, ¿no? ¿Qué mecanismo psicológico podría explicar que ocurre lo contrario? Esa es la paradoja central, y el texto la aborda desde la psicología humana. Bernal argumenta que el tipo de ley importa muchísimo. No es lo mismo una norma de tránsito que una prohibición que él describe como feroz e implacable. Feroz e implacable. Sí. Cuando una ley no solo regula una conducta, sino que la eleva a la categoría de mal absoluto y exige una renuncia total, bueno, puede tener un efecto paradójico. ¿Como un efecto rebote? Algo así, pero es más complejo. No es solo rebeldía, es que la naturaleza absoluta de la prohibición carga al acto de un significado nuevo. Ya no se trata solo de los efectos de una sustancia en el cuerpo. Se trata de transgredir. Exacto, de cruzar una línea que ha sido dibujada de forma muy tajante. El texto dice que esta ley empuja al sujeto hacia lo prohibido, lo convierte en un polo de atracción. Es un concepto un poco abstracto. ¿Hay alguna forma más sencilla de verlo? ¿Alguna analogía? Claro, piensa en el clásico experimento mental. Pase lo que pase, no pienses en un elefante rosa. Lo primero que hago es pensar en el elefante rosa. Ahí está. La mente humana a veces se siente atraída por el límite, por el espacio que se le niega. Cuando una ley no solo dice esto no se hace, sino que lo presenta como el lado del mal, como dice el texto, convierte el acto de transgredirla en algo simbólicamente poderoso. Para algunas personas, ese desafío a una norma que se percibe como inflexible se vuelve parte del atractivo. Y de ahí sale esa frase tan potente que cita el texto, que es casi un titular. Mientras más se reprima el consumo de drogas, más consumidores habrá. Es una declaración radical. Radicalísima. Y Bernal es cuidadoso aquí, ¿eh? Aclara que esto obviamente no le pasa a todo mundo. No es una ley universal de la conducta humana. Claro, no es que todos salgan a consumir. No, para nada. Pero sí lo presenta como una fuerza psicológica real y poderosa que las políticas públicas, al ser tan absolutistas, no solo ignoran, sino que, sin quererlo, la activan en una porción significativa de la población. Es una dinámica que se deja completamente fuera de la ecuación. Totalmente. Al diseñar una política basada únicamente en la represión. Entonces, si tenemos por un lado un mercado negro que florece por la prohibición y por otro esta reacción psicológica que puede atraer a la gente hacia lo prohibido, ¿cuál es el resultado neto de todo esto en la sociedad? ¿Cómo se ve el panorama completo? El resultado, según este análisis, es un cambio de paradigma total. Un desplazamiento casi tectónico en cómo entendemos el problema. ¿A qué te refieres con un cambio de paradigma? A que el consumo problemático de sustancias, que en su raíz es un tema complejo de salud pública, de salud mental, de condiciones sociales, se redefine por completo. Se convierte, ante todo, en un crimen. La persona que consume deja de ser vista como alguien que podría necesitar ayuda. Y pasa a ser principalmente un delincuente. Y en la práctica, ¿cómo se ve ese cambio? ¿Qué significa que se convierta en un problema policíaco en vez de uno de salud? Significa que el dinero, los recursos, el foco político, todo se va a un lado y no al otro. Se construyen más cárceles en lugar de más centros de tratamiento. Exacto. Se invierte en equipamiento policial y sistemas de vigilancia en vez de, no sé, en programas de prevención en las escuelas o de reducción de daños. La conversación pública deja de ser cómo ayudamos a esta persona y pasa a ser cómo castigamos a este delincuente. La herramienta que se elige, la represión policial, termina definiendo la naturaleza del problema. Y devorando todas las demás posibles soluciones. Es decir, la ley no solo está fallando en resolver el problema original, sino que está creando uno nuevo al enfocar todos los esfuerzos en el castigo en lugar de la salud. Y me imagino que eso crea un círculo vicioso. Totalmente. Un círculo que se retroalimenta. Más represión alimenta al mercado negro, lo hace más rentable, más peligroso. El aumento de la criminalidad justifica aún más inversión en políticas de mano dura. Y mientras tanto, las soluciones de salud se quedan sin fondos y sin atención. Por eso el texto cierra con esa frase tan lapidaria. La toxicomanía se ha convertido casi exclusivamente en un problema policíaco. Resume el resultado final de toda esta cadena de efectos. En resumen, el análisis que nos presenta Bernal es potente,
Propone que la prohibición, lejos de ser la solución, se ha convertido en una pieza fundamental del problema. Se ha vuelto parte del engranaje del problema. Argumenta que ha generado una serie de consecuencias negativas en cadena y en el proceso ha transformado un complejo problema de salud en un asunto de orden público, uno definido casi exclusivamente en términos policiales y de castigo. Exactamente. Y este análisis, más allá de estar de acuerdo o no con él, nos deja con una pregunta flotando que es muy importante. A ver, ¿cuál? Si este enfoque de prohibición absoluta, basado en la represión, ha generado esta cadena de efectos perversos, ¿qué pasaría si el punto de partida fuera otro? ¿Qué otras lógicas se podrían explorar? Es una buena pregunta. Y quizás, más importante aún, ¿cómo se podría diseñar una política que, en lugar de chocar de frente con ciertas tendencias de la naturaleza humana, intentara trabajar con ellas para reducir el daño real y proteger de manera más efectiva a las personas y a la sociedad? Una pregunta que el texto no responde. No la responde, pero que inevitablemente nos deja sobre la mesa para reflexionar.